Magdalena sopla 30 veces las velas por su cumpleaños. Es el año 1630. Simón Van de Passe, uno de sus hermanos, lo homenajea con este grabado. En lo que sigue veremos más velas de Magdalena. Magdalena Van de Passe es uno de los nombres que empieza a construir la historia de las artistas mujeres en los Países Bajos. Nace en el año 1600, muere en 1638. Sobresale en el grabado de principios del siglo XVII. Proviene de una familia de grabadores, padre y 3 hermanos varones mayores. Trabajan en un taller, primero en Colonia, luego en Utrecht. Se distinguió en los géneros del paisaje y los retratos. Su padre, Crispín I, o el Viejo, la autoriza a firmar sus grabados a los 14 años. Es la única de su familia a la que le permite grabar paisajes. Otro dato es que fue una de las primeras artistas mujeres que tuvo una alumna. Enseñó el arte de grabar a Ana María van Schurman. Se casó en 1634, enviudó a los 2 años y pronto murió ella. Pigmalión y Galatea es un grabado, un aguafuerte sobre cobre y trabajado con buril. La característica significativa de este tipo de grabado, cuya matriz es una plancha de cobre, es la de ser una técnica que permite desarrollar cualidades en su factura y la buena fijación en una estampa. En el siglo XVII, el aguafuerte fue estableciéndose como una técnica expresiva con autonomía propia. Así, el ámbito de la artesanía y del arte quedaron entrelazados. Los artistas y algunas artistas se dedicaron a explorar más a fondo sus posibilidades. Aunque era más costoso e implicaba aparatos más complejos, las planchas del aguafuerte pueden ser retocadas con las herramientas del grabado mecánico, como el buril o la ruleta. Estos procedimientos permiten un control muy exacto del trabajo. Aquí encuentro sus vínculos con la figuración de la pintura, aunque sus tareas estuvieron siempre dedicadas al grabado. La mirada de Magdalena la construyo de modo propositiva. Su exploración visual escudriñadora y a la vez formante se vuelve rasgo y contribuye a comprender las figuraciones artísticas de sus imágenes. Allí se ve cómo las organiza, cómo despliega la materia a partir de la técnica de los trazos finos, de la trama de punto, y cómo se ven las operaciones artísticas y culturales que eligen sus creaciones, qué relaciones iconográficas realiza y cómo las reelabora. Su relación con otros pintores paisajistas y grabadores es muy importante. Despliega en sus obras los diálogos que tiene con artistas hombres, que a su vez están atravesadas por una impronta local. Con Adam Villaers y Roland Savary compartía no solo su obrar artístico, sino las agrupaciones sintéticas de las formas. Son parte de su observación las superposiciones elaboradas en clave de valores, provistas por el color, y por otra parte los cuerpos más sencillos, más humanos y sintéticos. De Hendrik Guth, que había viajado a Roma, aprendió el uso del volumen y el trabajo con los valores, y le permitió ver obras de Adam Elsheimer, donde destaca el uso del facetamiento en sus figuras, y probablemente observó el contorno de grabados de Agostino Carracci. El procedimiento general que desarrolla en la ejecución de la línea remite a Hendrik Goltzius, un grabador y dibujante destacado a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII neerlandés. Rubens también está en sus composiciones, a quien pudo haber conocido con motivo de su visita a Utrecht en 1627. Los rasgos de grabado, estilizado y detallado, y el uso de un claroscuro constante difiere del de los otros miembros de su familia. Por esto, es probable que haya sido mencionada en el Diccionario Integral de 1668, luego de su muerte, de la Academia Alemana de las Nobles Artes de Arquitectura, Escultura y Pintura,
Allí dice que es una hábil grabadora y autora de muchos paisajes, incluyendo uno que dice tener influencias de Rubens. La iluminación ocupa un lugar central. Encuentro los rasgos culturales del modo de ver de la luz orgánica del cotidiano, de la vela doméstica y la del taller. Por otra parte, la escena teatral comenzaba a hacerse en lugares cerrados. Aparecen los incipientes iluminadores. El impacto de la luz en el espacio escénico comienza a estudiarse. El teatro era de relevancia como entretenimiento de la ciudadanía. En sus obras se percibe cómo construye, cómo atraviesan las cualidades de la visión a través de la vela cuando no hay luz natural y cómo se vuelve un gesto expresivo. Restos de experiencia que se observa en la irradiación de focos que desarrolla. Pinturas con velas, por supuesto que el tenebrismo, el caravallismo, entra en la pintura y grabado y adquiere relevancia. Escenas de hombres, mujeres, ancianos y ancianas y focos diversos que Magdalena miraba. Es aquí que el taller, como su lugar de inclusión en el mundo del arte, fue lo que le permitió instalarse en su condición de artista grabadora mujer, en un mundo de la pintura y el grabado de hombres. Es justamente el espacio institucionalizado de realización de las prácticas artísticas y artesanales las que le permitieron encontrar una hendidura para desarrollarse. La trama que construye el grabado, los procedimientos de la técnica requieren de un espacio específico. Ese espacio la ancla y a la vez la fortalece en sus realizaciones. Pigmalión y Galatea, de origen semítico, llegó a Occidente a través de la Metamorfosis de Ovidio. Un rey de Chipre se enamora de una estatua de marfil que representa a una mujer. A veces se decía que la había esculpido él mismo. Seguido por la pasión, pidió a Afrodita en ocasión de una fiesta de la diosa que le concediese una esposa que se pareciera a la estatua, ya que no hallaba mujer de su tiempo que le gustara. Cuando volvió a su casa se dio cuenta que la estatua estaba viva, se casó con ella y tuvo una hija llamada Pafo. Hay numerosas construcciones literarias en distintos momentos de la historia, pervive hasta nuestros días en múltiples formatos y apariciones. Magdalena realiza esta obra. Le encargan a su padre un libro de ilustraciones de la Metamorfosis de Ovidio que realizaría en el taller familiar en Utrecht. Ella interviene en su creación, hace aproximadamente 70 ilustraciones, pero queda inconclusa. Su mirada, su investigación visual, constituye una combinación de procedimientos que no se le observa frecuentemente en su presente histórico. En este caso, establece relaciones con la pintura, como se observó en sus vínculos visuales. La pintura, el grabado y la literatura, en este caso, construyen una figuración entramada a partir de la síntesis pictórica que plantea figuraciones y facturas relacionadas con una observación del detalle, del contraste y de modulaciones del color. Del grabado, que factúa una síntesis propia del detalle, logra desplegar técnicas superpuestas, línea, punto, atmósfera y elaboraciones acerca de los valores. De la literatura, que construye imagen por ausencia, cuestión que le permite introducir, y no es un hecho menor, la figura de una anciana en el relato. En la representación de Pigmalión y Galatea, es frecuente que aparezcan el escultor y su escultura, a veces convertida en mujer. En algunos casos aparece una mujer joven, que podría ser la representación de la escultura que se transforma en su amada. Pigmalión se enamora de su propia obra, que sería en la mayoría de las representaciones la escultura convertida en mujer bella y joven. Será recién en el siglo XVIII que incluso los encontramos besándose. Entonces, ¿por qué una anciana allí? ¿Es la vanitas que se cuela a la manera de un género ya instalado y se torna como una interrupción de sentido en esa imagen? ¿Es Afrodita que aparece marcando como vanitas el paso del tiempo? ¿Hay allí una observación crítica, una pequeña satirización de la leyenda? Así será tu mujer amada al finalizar el tiempo.
¿Es la ancianidad un signo de la observación del futuro? En esa figuración aparecen, en una síntesis extrema, todos los personajes de la narración. Una posible Afrodita, vuelta anciana, su capacidad de transformarse para mostrarle el futuro, la escultura de Galatea y el escultor que con un ramo de flores le muestra su amor. El gesto visual es un problema de luz, una vela que se oculta y la irradiación que da cuenta de esa luz como concepto en sí mismo, sin la fuente a la vista, pero sugerida. La concentración de luz que realza el marfil del relato literario en la escultura y las miradas que marcan un movimiento en el tiempo, incluso más, el gesto de cuidado hacia el escultor, casi como una advertencia. No dejaré que te encandile la vela. ¿Te dejarás encandilar por la escultura? Y en esa situación sus miradas se cruzan, las tres, pero la de la escultura es ciega y ve, como en el caso del escultor, a través de los ojos de la anciana o de Afrodita. Nadie nos mira. Es una escena íntima, centrípeta. Hasta incluso cuida a las y los espectadores de encandilarnos. Pigmalión y Galatea contienen ese sincretismo una transformación de la perspectiva atmosférica de la pintura en un espacio cerrado que propone un gesto particular. El destello de luz, la ancianidad amontonada sobre la pared, incluso es un sector de la ciudadanía que empieza a ocupar un lugar relevante en este momento histórico. Los instrumentos técnicos del grabado, el marfil frente a la humanidad y el ámbito de trabajo. Todo reunido en el taller como espacio para la concreción del grabado. La ancianidad como la vanitas, su mirada ante el escultor y la iluminación dan cuenta de movimientos artísticos múltiples en los comienzos del siglo XVII en los Países Bajos, a través del registro sensible y el surgimiento definitivo de la burguesía, que construye su trabajo entre artistas y artesanos. De alguna manera, en la inclusión de diversos asuntos que conforman un acto sincrético sensible, se construye un detalle en Utrecht, un desvío de las tradiciones, un intervalo donde un soplido en el mundo del arte asume una imagen crítica realizada por una artista mujer.